Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a ver el estudio 1091. Espero que el estudio pasado les haya traído muchísima bendición a su vida como lo trajo la mía. Y la verdad es que Dios cada vez está hablando en nuestras vidas, cada vez más fuerte, cada vez con mayor convicción de todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, hermanos. Yo espero que este estudio de verdad traiga una revelación a sus vidas y que nos ayude en el crecimiento que requerimos. Y antes de empezar a ver el estudio, vamos a hacer una oración para que Dios nos muestre qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que haces, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Padre Santo. Te doy gracias porque todo, Señor, todo lo que sucede y todo lo que pasa, Padre, es gracias a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú no nos sueltas de tus manos, Señor. Aún a pesar, Señor, de todo lo que estamos viviendo y aún a pesar de que nosotros no estamos viendo, Señor, tu bendición, tu protección, porque estos ojos carnales no nos permiten verlo, Señor. Tú estás aquí con nosotros, Señor. No nos dejas, no lo permites, Señor, que nuestras vidas sean tocadas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos sigas protegiendo, y que el día de hoy, Señor, muestres para nosotros qué es lo que tú tienes para nosotros en esta vida con esta palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver el estudio 1091 y se llama Viviendo por Gracia una Vida Santa. Híjole, hasta el título suena hasta retador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:10 dice esto. En este versículo que acabamos de leer, Pablo dice que él es lo que es, no por sus propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Y agrega que esa gracia no le fue conferida en vano. En vano significa inútilmente, ¿verdad? O sin propósito. Dios no nos da su gracia sin razón o sin un propósito realmente. La gracia de Dios no se nos concede para que nos gocemos solamente con lo que Dios nos da a través de sus dones y talentos inmerecidos, sino para capacitarnos con poder a fin de que hagamos su voluntad mientras vivamos. Híjole, entonces tenemos que recapacitarnos que todo lo que hacemos, tenemos que meditar que todo lo que hacemos y todo lo que hacemos y todo lo que somos realmente es porque Dios nos ha dado esa gracia y Dios lo permite de esa manera y Dios quiere de esa manera. Entonces muchas veces estoy seguro que a veces nos hemos vanagloriado de una manera equivocada, ¿verdad? Diciendo yo pude hacer esto, pude hacer aquello, yo trabajé, yo desde esto, yo desde aquello. Y es cierto que hay ciertas cosas que nosotros muy seguramente hicimos, ¿verdad? Pero todas esas cosas las hicimos porque Dios lo permitió que así fuera, ¿no? Entonces tenemos que entender que todo lo que hacemos, Dios tiene un propósito para hacerlo, ¿verdad? Y ese propósito se podrá cumplir, o el fin de ese propósito se podrá cumplir siempre y cuando nosotros obviamente estemos pensando en entregarle nuestra vida a nuestro Dios. Dice, podemos definir la gracia de Dios como un favor inmerecido. Ese es un aspecto de ella probablemente del que más estamos acostumbrados a escuchar. Es algo maravilloso, pero también necesitamos entender que es mucho más que eso. La gracia es poder, el poder del Espíritu Santo que entra en nuestras vidas para vencer. Escuchen, esta parte quiero hacer mucho énfasis. Dice, para vencer y someter nuestras tendencias pecaminosas. Entonces significa, hermanos, que obviamente nosotros somos una persona pecadora, que tendemos siempre a ese lado, al lado humano, a pecar. Pero la gracia o el Espíritu Santo que nos llena, nos ayuda a vencer y a someter nuestras tendencias, o sea, lo que nosotros queremos hacer siempre en la carnalidad, a vencer esas tendencias pecaminosas. Dice, sí es cierto que todos hemos recibido abundante gracia, debemos estar en capacidad de vivir una vida santa. Buscar la santidad no es tener una lista de no hagas esto, no hagas lo otro, sino de buscar día tras día el poder para ser más como Jesús y gozarme diariamente en todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, obviamente
no significa que el hecho de que ya digamos que, o que la gracia de Dios haya llegado a nosotros porque ya aceptamos, porque el perdón se nos da por gracia, no significa que ya nuestra vida ya está exenta y que obviamente estamos llenos de una lista de no hagamos lo que no tenemos que hacer. Más bien es que ese Espíritu Santo nos va a estar ayudando a hacer todo eso, y no significa que nosotros no hagamos nada, que lo vamos a ver más adelante, que es lo que nos toca a nosotros hacer. Dice: sean santos como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. En 1 de Pedro 1, 14 y 15 lo encontramos. Es obvio, esta lectura dice que en este pasaje que Dios espera que sus hijos, o sea nosotros, seamos santos, así como Él es. La palabra santo es pequeña en tamaño, pero de gran importancia. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué es la santidad? Básicamente la santidad quiere decir separado para Dios. Separación que debe producir como resultado una conducta digna de aquellos que son separados. Nosotros somos separados de la manada, nosotros somos separados de todo ese rebaño que existe. Somos ovejas escogidas por nuestro Señor. Entonces y como somos separados para nuestro Señor, pues obviamente nosotros tenemos que actuar como eso que nos separó, esa gracia que ya nos dio, eso que nos ha dado nuestro Señor. Obviamente tenemos que actuar en correspondencia a lo que Dios nos ha dado sin haberlo merecido, que nos lo dio gratuitamente sin que nosotros lo mereciéramos realmente y sin haber pagado absolutamente nada, ¿verdad? Dice: nuestro santo ayudador. Al Espíritu Santo se le da ese nombre por una razón. Es llamado santo porque eso es lo que es, y su propósito es vivir en nosotros y hacernos santos también. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros oramos y pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros? Obviamente empieza a trabajar en nosotros, empieza a hacer una transformación desde adentro, desde todo lo que creemos. Entonces, mientras me transforma, pues no hay bronca con todo lo demás. No, pues claro, obviamente tenemos que nosotros también empezar a trabajar en la parte que sí podemos trabajar. Hay otras cosas que el Espíritu nos tiene que llevar, pero tenemos que estar dispuestos a poder hacer esos cambios sustanciales y que debemos de hacer. Perdón, dice: pero mientras Dios quiere y requiere que seamos santos, Él comprende nuestra debilidad e incapacidad, y estamos hablando de la parte carnal o de la parte física. Sabe que sin su ayuda jamás podremos ser lo que quiere que seamos, ni hacer lo que quiere que hagamos. Por eso es que envió a su Espíritu para ayudarnos a cumplir su propósito en nosotros. O sea, Dios nos pide que hagamos algo, que seamos de alguna manera y que nos comportemos de alguna manera, que actuemos de alguna manera, pero Él sabe que nosotros no lo podemos hacer solos. Por eso siempre nos manda esa ayuda. El detalle o el problema aquí es que tanto estamos dispuestos nosotros a aceptar al Espíritu que realmente nos ayude a hacer esos cambios que requerimos. Dice: podemos entender que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros y que el Espíritu Santo fue enviado a prepararnos para evitar ese lugar. El proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos hace santo nos lleva a la santidad, y esto es llamado santificación. O sea, nos tenemos que ser santos. Y la santificación, ¿qué es la santificación? La santificación es una palabra que se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. Se refiere sencillamente al proceso que utiliza Dios para llevar a cabo una obra en nosotros. Es decir, mediante su Espíritu hacernos más y más santos hasta que finalmente lleguemos a ser como su Hijo, Jesucristo. El saber que todos necesitamos pasar por este proceso no debe preocuparnos o decir jamás llegaré a ser como Jesús. Y muy probablemente así sea, o muy seguramente así será, ¿verdad? Nunca llegaremos a ser como Jesús, pero obviamente eso es justamente lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere de nosotros, que nos esforcemos, que seamos valientes, que pidamos al Espíritu Santo caminar hacia a ese lugar de santidad, obviamente acercarnos lo más posible a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Como lo era Jesús.
Dice, jamás llegaremos a ser como los Jesús, sino comprender que necesitamos entrar en este proceso para que poco a poco Dios moldee nuestras vidas y nuestro carácter. Y así como el oro pasa por un proceso de purificación, así nuestras vidas serán pasadas por esto mismo. Hermanos, así que si estás pasando ahorita o estamos pasando ahorita, hermanos, por algún proceso, por algún desierto, tenemos que entender que Dios quiere purificarnos a través de esa situación. El oro necesita ser purificado, nosotros también. El oro lo someten a fuego. A nosotros nos pueden someter a una prueba, nos pueden someter a una enfermedad, a una situación familiar, a una situación con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, de salud puede ser. Entonces necesitamos someternos a esos procesos de purificación porque Dios requiere que nosotros avancemos al siguiente proceso, ¿verdad? Dice, debemos reconocer y aceptar que es voluntad de Dios para nosotros y debemos desearlo con todo corazón. Debemos cooperar con el Espíritu Santo, quien está obrando para que ese proceso avance en nosotros día tras día. Hermanos, el proceso puede durar mucho tiempo, el proceso puede durar poco tiempo, no sé cuánto tiempo puede durar, pero lo que sí sé es que puede durar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entre más nos tardemos nosotros en dejarle las cosas a Dios, entre más tardemos en reconocer que Él es el único que puede hacer las cosas, este proceso durará más. Entonces a veces el proceso dura lo que nosotros queramos que dure, ¿verdad? Y a veces puede ser poco tiempo, a veces puede ser muchísimo tiempo. Dice, la gracia no es una licencia para pecar. Bueno, pues obviamente podemos creer que como somos salvos por gracia, pues obviamente pues ya tengo la salvación y pues entonces pues no hay bronca que peque, ¿verdad? Porque como lo vamos a ver ahorita en lo que sigue, dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Dice en Romanos 6:15, porque pues obviamente cuando Pablo hablaba sobre que ya no estamos sujetos a la ley y la ley decía no puede hacer esto y esto y esto, más bien ahora ser salvos por gracia, entonces pues obviamente y que el espíritu, que la gracia sobreabundaba donde había maldad o donde había pecado, pues obviamente pudiéramos pensar que obviamente entre más peque pues más la gracia va a estar con nosotros. Pues no es así, hermanos. Obviamente cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, lo que espera Dios y lo que quiere de nosotros y la expectativa de nuestro Dios es que obviamente nosotros empecemos a cambiar esa situación porque el Espíritu Santo vive ahora en nosotros. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y ya vimos que es la santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces nuestro fin será, o nuestro objetivo será tener vida eterna. Esto lo podemos encontrar en Romanos 6:22. Al hablar de la gracia debemos tener cuidado de no considerarla como un pretexto y tampoco nos da licencia para fallarle a Dios. Es cierto que Dios nos perdona, es cierto que Dios, cada vez que nosotros vamos arrepentidos, porque así dice la palabra que cuando nos arrepentimos, cuando realmente le hablamos a Dios con la verdad, Dios nos perdona. Pero eso no significa que podamos, ahora sí que toda la semana estar en pecado y el fin de semana o el domingo arrepentirnos y decirle a Dios que nos perdone. Y muy seguramente Dios nos perdonará, pero eso no significa que lo podamos hacer, ¿verdad? Porque entre el Espíritu Santo, cuando ya está viviendo nosotros y cuando realmente queremos, obviamente nuestras actitudes deberán de cambiar en automático. Dice, cuando Pablo comenzó a enseñarles a la gente de su época acerca de la ley y de la gracia, de cómo la ley hace notorio el pecado y cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Los primeros creyentes estaban un poquito confundidos, como creo que ahora también, ¿verdad? Estamos algunos confundidos o pueden estar confundidos. Dice, si mientras más pecamos, razonaban, más abunda la gracia. Y si Dios se deleita dándonos su gracia, entonces debemos pecar tanto como podamos a fin de recibir más gracia. Así pues, Pablo les escribió para aclarar las cosas, ponerles en camino recto, diciéndoles de ninguna manera, o sea, de ninguna manera tenemos, ya porque seamos salvos por gracia, significa que tenemos carta abierta o la puerta abierta para poder hacer las cosas, ¿no? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a vivir una vida en santidad, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros,
empieza a obrar en nosotros, y donde está Dios, donde está la luz, no puede haber oscuridad, ¿verdad? Así de sencillo. Dice, gracia para vivir y gracia para levantarnos. Si la gracia de Dios nos libera de condenación aun cuando pecamos, la gracia de Dios mantiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Aun cuando no somos perfectos, la gracia nos salva, nos hace justos ante sus ojos, nos asegura sus bendiciones y un lugar en el cielo. Nos lleva a través de una vida dándonos paz en el alma y el corazón y muchísimas otras cosas maravillosas. Pero la gracia de Dios hace mucho más que eso. También nos enseña a vivir como Dios quiere, y esto es en santidad. Pero además de darnos el poder para vivir, también fue dada para levantarnos cuando fallamos. Esto significa, bueno, que cuando fallamos, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que venga a ayudarnos, nos va a ayudar. Y no significa que cada vez que caemos le vamos a hablar, significa que nosotros tenemos que vivir esa transformación y querer vivir esa transformación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, lo encontramos en Romanos 3:24. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, o sea, de gratis, ¿verdad? Dice en Oseas 14:4. El Espíritu Santo revela la verdad y da poder al creyente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, en 1 Pedro 1:22. Según este versículo, ¿cómo obedecemos a la verdad? Mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo obedecemos la verdad que el Espíritu Santo de verdad nos muestra mediante su poder? Entonces el Espíritu Santo nos va a estar ayudando siempre a entender cuál es la verdad y qué es lo que realmente queremos vivir. Y cuando realmente el Espíritu Santo, nosotros queremos vivir una vida de santidad, obviamente cada vez vamos a entender y cada vez va a ser mucho más difícil que nosotros entremos o volvamos a pecar sin saber que realmente estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta. Dice, por parte de la tarea del Espíritu Santo es revelarnos la verdad, pero cuando Él venga los guiará a toda verdad. Eso lo encontramos en Juan 16:13. El Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios, dándonos convicción de lo que hacemos mal y mostrándonos de las cosas correctas que debemos hacer. Hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero al menos a mí sí, que yo he leído la Biblia muchas veces y ya la había leído muchas veces antes también, antes de empezar a hacer estudios ya la había leído, y antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador, yo ya había leído la Biblia y yo sabía conocía algunos, no muchos, pero conocía algunos pasajes de la Biblia. Pero lo que dice aquí es una gran verdad: el Espíritu Santo te revela verdad. Mucha gente ha leído la palabra del Señor y es un libro muy interesante si lo leemos sin el Espíritu Santo. Y estoy seguro que habrá muchísima gente que ha leído la Biblia, inclusive que conoce perfectamente la Biblia, pero eso no significa que haya sido revelada hacia su vida, no significa que realmente lo haya entendido. Hermanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Tenemos que orar porque el Espíritu Santo venga a nosotros para que esa verdad sea revelada para nosotros, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es realmente quien nos ayuda a hacer que las revelaciones de todo esto obviamente se den en nuestras vidas y cada vez que estemos leyendo la palabra de Dios o el pensamiento de Dios. Eso es parte del proceso de santificación. O sea, pues obviamente es parte de nuestra santificación el que nos dé el Espíritu Santo, nos va a dar entendimiento. Y una vez que Él nos muestra lo malo que es, o lo que nos muestra lo malo que es necesario deshacer y lo bueno que debemos comenzar, retomemos su palabra dependiendo del fin que nos dé el poder para lograrlo. La clave del proceso de santificación es saber cuál es la parte de Dios y cuál es la nuestra. Esa es la parte que yo les decía, o sea, realmente Dios nos va a poner muchísimos medios para que nosotros podamos hacer las cosas de manera correcta.
Y el Espíritu Santo ahí va a estar con nosotros, pero hay cosas que el Espíritu Santo hará que tendrán mucho que ver con cosas espirituales y con las cosas que yo no puedo hacer, pero las cosas que yo sí puedo hacer son las que yo tengo que cambiar. Y es tomar la decisión, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y realmente esforzarme para realmente escuchar y que el Espíritu Santo realmente more en mí y realmente prestarme a que eso pueda suceder en mi vida. Dice, el conocimiento que nos revela el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que mora en nosotros, si estamos dispuestos a escuchar y aprender. Reconoce hoy la necesidad de Dios. No podemos en nuestras fuerzas. Tú puedes comenzar una nueva estrategia de cambio en tu vida, pero con la ayuda del Señor. Hermanos, ya para terminar, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer. Muchísimas cosas. Pero esas cosas que nosotros podemos hacer, las hacemos porque Dios nos dio el poder de hacer esas cosas. Pero hay otras cosas que no podemos hacer. Y esas cosas que no podemos hacer, las podremos hacer solamente y únicamente con el Espíritu Santo y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos mande ese ayudador que es el Espíritu Santo. Y obviamente en ese proceso que nosotros le pedimos, entraremos en un proceso de santificación que ya vimos de qué se trata el proceso de santificación. Hermanos, yo espero que este estudio les haya traído muchísima bendición a su vida y espero que podamos meditar acerca de todo esto que Dios tiene para nosotros. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y cuídense.